Bienvenidos de vuelta a otro episodio de nuestro podcast en Minded Online. Hoy va a estar buenísimo porque vamos a hablar de algo muy importante en la educación de los niños y es que vamos a hablar sobre la inclusión. Vamos a estar con mi amiga Melanie Morris de Claire, que es consultora educativa y además es consejera y asesora universitaria. Melanie, cuéntanos un poquito de ti y cómo llega la inclusión, esto de la inclusión y la educación especial a tu vida. A ver, yo entré en el mundo de la educación muy jovencita, a los 21 años, en las escuelas que antes eran del Departamento de Defensa. Ujú. Hago mi certificación de educativa, o sea, como maestra ahí con el programa de DOTS. Empiezo trabajando en primer grado en Crandall Elementary School, que hoy día es el Colegio de las Esclavas. Okay. En ese sistema americano, o sea, echa para atrás 1993, desde ese tiempo, algo que era no visto aquí en Panamá, yo trabajaba como maestra regular, tenía especialistas que entraban a mi salón a trabajar con mis niños. Tenía fonoaudióloga, tenía lo que se llamaba la resource teacher, o que en ese tipo de la inclusión todavía no se escuchaba, Exacto. pero era aquella maestra que venía y me daba ese apoyo con los niños que necesitaban cualquier ayuda adicional. Especialmente porque están en primer grado Es, y es como que es que es un están grado aprendiendo a exacto. leer. En los tiempos, cuando yo enseñaba primer grado, el niño aprendía a leer en primer grado. Hoy día empiezan a leer desde kinder. Han acelerado las cosas, pues ese es Sí, para otro exacto. podcast, ¿no? Pero realmente, pues, tenía niños, obviamente, que en ese tiempo ya lo del ADD, ADHD se iba conociendo, la dislexia, Sí. ya todos esos ya, pues, venía saliendo a relucir. Entonces yo sabía lo que era recibir ese apoyo Sí. de aquellos maestros especializados en áreas específicas. Y era una maravilla tener yo, por ejemplo, como te digo, a la speech therapist, entrar a mi salón y pull out students dentro de mi salón. O sea, no tenía ni siquiera que sacarlos y ella trabajaba con ellos. Eran una maravilla. O sea, que desde los 90 yo ya estuve de salida de que empecé mi carrera educativa, Como empapada empapada en en que las estoy... terapias que podían Exa- recibir los niños Exacto, para... ¿no? Y que esto era algo, no me gusta usar la palabra normal, algo típico. Esto era como parte de cómo funcionaba el sistema educativo. O sea, aquí apoyábamos a todo el mundo. Ok. Y eso que mencionas es súper interesante porque usualmente las personas cuando escuchan terapia, tu hijo necesita terapia de lenguaje, tu hijo necesita terapia ocupacional, dicen, no, 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 mi hijo no necesita nada de eso, no, 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 eso se le va a pasar, o le tienen mucho miedo a escuchar la La palabra terapia. terapia. Entonces, es súper importante lo que mencionas, ya que como que abre las puertas un poquito a que la gente empiece a ver un poquito más sobre qué son las terapias que recibe un niño en primer grado que necesita poder aprender, o sea, que necesita poder aprender a leer. Claro, porque es que, ¿qué pasa? Cuando tú tienes, en esas edades tan chiquititos como un primer grado, el cerebro de un niño en esa etapa que más o menos van teniendo como unos 6 añitos, cada uno está en un punto diferente. O sea, la madurez de cada Claro. niño y a qué ha estado expuesto cada niño, cómo ha sido estimulado. Me explico, Sí, es tan diferente. O sea, que estás hablando que tienes como un nivel, un starting ground para cada uno muy diferente. Y de por sí que cada uno viene naturalmente, o sea, genéticamente predispuesto quizás con más fortalezas claro. o más áreas donde pues se les hace más fácil. Y definitivamente, o sea, tú no sabes este tablero que te están dando, Sí, cómo es. Entonces, cada niño es un mundo y cada niño viene con un set de necesidades o de fortalezas totalmente diferentes. entonces como, Entonces, la terapia sí asusta, pero yo soy la fan número uno de las terapeutas, de las psicólogas y las psiquiatras, a lo que se necesite dar. Esos son los momentos primordiales para dar así esos es. apoyos, porque estás hablando que tienes una ventana de tiempo donde el cerebro tiene una capacidad o sea, se ha comprobado la neuroplasticidad a través Claro, de la vida, pero nada como esas etapas tempranas de la vida. O sea, exactamente. verdaderamente hay que aprovecharlas y definitivamente que a todos los papás le diría yo que te dicen terapia y es más, todo lo contrario, o sea, pensar, esto es positivo. Ahora, obviamente que todo esto conlleva gastos adicionales, pero
hacer el esfuerzo donde se pueda porque son necesarios. O sea, lo que tú vas a hacer por tu hijo se te va a retribuir o se le va a retribuir a él o a ella más adelante. Claro que sí, definitivamente. Y esto hablando de la perspectiva de una maestra de primer grado. O sea, Correcto. la maestra cómo ve que los niños se benefician al recibir estas terapias. Como tú, pues, porque antes lo he hablado con la terapeuta. Ah, claro, o sea, definitivamente que como maestra, tú ves, es que tú vas viendo la diferencia en el alumno enseguida, o sea, de verdaderamente tú ves el alumno, la diferencia con terapia y sin terapia. O sea, Sí. es porque las cosas van haciendo clic, porque las cosas las va hilando, o sea, todo se va, todo, es como que el rompecabezas se va armando. Exacto. Ahora, cada niño es un mundo y algunos necesitan más terapia que otros, o sea, y como te digo, cada niño va a tener set de necesidades o no diferentes, o sea que, pero sí, uno como maestro definitivamente ve la diferencia. Ok. Ahora volvamos al tema de la inclusión. ¿Qué es la inclusión? Mira, la inclusión es así mismo como dice la palabra, poder incluir a todos, que todos tengan acceso a la información. Ok. Esto puede darse de diferentes maneras. O sea, uno como profesor puede ayudarse con otro profesor dentro del salón, lo que se llama co-teaching, Exacto, coeducación. coeducación. Como Ajá. dos maestros. Dos maestros, exacto. Uno que pueda trabajar con un grupo, con otro grupo, o uno que trabaja con el grupo de la mayoría, otro que saca uno. O sea, hay múltiples escenarios en la coeducación. Y que inclusive puede ir al co-planning, que es la coplanificación, que tú planificas de antemano lo que vas a hacer Ok. con esta persona que va a estar contigo en Claro. el salón. También están los recursos a los que tú que vas a utilizar para, por ejemplo, cuando vas a enseñar, que asegurarte que tú estás tocando todo el espectro de las diferentes habilidades que hoy día creo que ni siquiera sé si es algo que creo que lo han como no desmentido, pero esto y que la inteligencia múltiples, Sí. sencillamente son como capacidades múltiples, ¿no? Asegurarte Claro. que tú estás enseñando con la parte de imágenes, con la parte de sonidos, con la parte de movimiento, o sea, que tú tocas todas esas partes que, Sí. a que cada alumno tenga ese acceso, ¿no? Aparte de los recursos, también la parte de tecnología adaptativa También. o asistida. O sea, hay múltiples herramientas hoy día que se puede utilizar. O sea, hoy en día que un profesor se pare a dictar una clase hablada, eso quedó, de verdad, Sí. eso es dinosaurio total. Sí, yo sé, O sea, pero sin embargo, la mayoría de las escuelas entiendo. las lecciones están dadas en base al profesor y los niños escuchan, ¿no? Sí, pero es que el modelo educativo hoy en día es que uno no es el dueño del conocimiento. Hoy en día el conocimiento lo tienen con el clic de un botón. Uno lo que es un facilitador como Exacto. educador. Entonces uno está ahí para facilitar, o sea, claro, estamos hablando de diferentes niveles. En niveles bajos de grados, tú sí va a haber mucho más dirección de parte del profesor. Y ya estamos hablando a nivel de secundaria, es mucho más fácil. Sí. Ya estamos hablando, ya saben leer, escribir. Son dos etapas muy diferentes. Pero igualmente, inclusive con los niños chiquitos, hay momentos donde sigue siendo un facilitador de la información. Porque, Como maestro. Como maestro, porque es que, a ver, los niños hoy en día, y que por esto es que yo estoy asumiendo, porque yo tengo mucho tiempo de estar fuera de la educación primaria, pero porque han empujado a que los niños empiecen a leer tanto más temprano, es porque están tan estimulados de tantas maneras, desde tan chiquititos, cosa que hace 25 o 30 años atrás no pasaba. Entonces estos peladitos llegan listos, pero no quiere decir que la madurez de ese cerebro esté donde tiene que estar. Sí. ¿Me explico? Y de hecho hay un movimiento súper fuerte ahorita mismo de muchas personas que están peleando para que le den más juegos a los niños y menos académicos. Correctamente. Y yo estoy súper a favor de eso porque lo que están haciendo las escuelas hoy en día para poder mejorar sus estándares de evaluación o sus estándares rankings académicos, también, exacto. Lo que hacen es que le quitan la parte del juego, del recreo, de la parte de sociabilidad y entonces meten más académico y más lectura y más matemática y los niños carecen entonces de otras habilidades que hoy en día, después de la pandemia, son más necesarias que nunca. Sí, y son más, los niños se ven como que más afectados después de este encierro que duró, imagínate. Sí, 2 años prácticamente para algunas personas. Para algunas personas, pero... Y que en la vida de un niño 2 años de esas edades tempranas es toda la vida.
sea, estás hablando que el daño que se hizo en ese aspecto, y bueno, eso lo están viendo todos los profesores hoy día, todavía estamos con las secuelas de aquello. Claro. Pero sí, definitivamente que tiene que haber, así como siempre hay como, tú sabes, como la moda es cíclica Sí. y las cosas regresan, ojalá los sistemas educativos, porque lo que pasa es que el problema aquí viene todo, es como una corriente que, ¿qué pasa? Que viene inclusive desde, pienso yo, de los niveles, la competitividad está para entrar a las universidades. Sí. Esto, entonces, es como que desde por Sí, allá desde viene, acá arriba, viene entonces entonces viene como arrastrando hasta acá. efecto ¿Cómo tú dominó. mejor preparas a tu alumno para estar listo para acá? Pero que lo que no entienden es que quizás, yo no sé qué porcentaje, te voy a hablar aquí, quizás, de una estimación, quizás mitad de tus alumnos de un salón de clase puede ser que estén listos para estar a cierto ritmo, pero la otra mitad no. Y esa otra mitad va a estar arrastrando la manta, Sí. y de esa mitad que está arrastrando la manta un poco, va a haber otro porcentaje que la va a arrastrar forever, o sea, que siempre va a estar playing catch up, siempre va a estar como que tratando de ponerse al día y nunca Sí. lo va a lograr. Sí. Porque por tratar de empujarlos a hacer cosas para las cuales no están preparados y que ni siquiera, ¿cuál es el apuro? O sea, yo no me pregunto, ¿cuál es el apuro de que lean antes de primer grado? O sea, no estoy diciendo que no puedan aprender ciertas palabras, ciertas Sí, frases, sí. ciertas cositas, pero la mecánica de leer antes de los 6 años no es necesaria. ¿Qué es lo que tienen que leer? O sea, esa es mi filosofía. Puede Claro, ser que ellos exacto, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que le quitan parte importante. por supuesto. Y entonces después tú ves a niños desde en tercer grado que no saben socializar, que no saben cómo integrarse a un grupo, o hay otros que son más fuertes en ese sentido y entonces hacen como que Sí. un- Mira, yo recuerdo cuando yo enseñaba en primer grado, que enseñé en primer grado como por 9 años, mi horario, recuerdo que yo le dedicaba la parte de la lectoescritura como 2 horas diarias, en primer grado. en primer grado. Hoy día yo no creo que eso ocurre, esto es diario. O sea, nosotros nuestro enfoque era lectoescritura y matemáticas. Ujú. Ciencias y estudios sociales eran Como que- integradas exacto. de maneras así divertidas, pero el enfoque diario eran esas 2 materias en primer grado. Ya en segundo grado, y poco a poco, el sistema americano, ojo, es muy diferente al sistema que nosotros conocemos aquí en Panamá. Hoy día eso no es así. Inclusive en el sistema americano ha cambiado muchísimo, le han quitado la importancia por ejemplo, a la música, al arte, al recreo. Sí. O sea, hay cosas que los peladitos necesitan para poder Totalmente. preparar ese cerebrito para poder realmente, cuando ya están en la edad que necesita, ya cuando van entrando a middle school, que es como la edad, la premedia, Sí. realmente estén listos para... Ahí es donde realmente tú empiezas con la parte académica fuerte. ¿Me explico? Sí, Toda la exacto. primaria realmente es para mí, en mi manera de pensar, donde tú sientas las bases para preparar a ese alumno para el futuro. Antes de eso realmente no es necesario. Bueno, eso es verdad. Y además de que hoy en día con tantos electrónicos y tanto como que todo el mundo en su mundo, se necesita la parte social tanto. O sea, yo veo tanta necesidad en ese aspecto y los papás se asustan. Pero porque les da miedo como decir, oye, es que mi hijo tiene un problema de socialización o necesita una terapia, vuelve de vuelta esto de la terapia, pero realmente es importante el juego en los niños. Sí, no, es una parte fundamental, inclusive enseñar a través del juego. Esa es otra. Exactamente. O sea, en las exactamente. edades tempranas, enseñar a través de los juegos es sumamente importante, con las cosas didácticas, o sea, con la matemática, que se presta tanto para eso, por ejemplo, con manipulativos. Sí. O sea, todo eso se presta, además de que sea algo divertido, que sea algo lúdico, ¿no? Sí, así es. Ok, ¿qué beneficios tienen los niños cuando tienes una escuela inclusiva? Mira, los beneficios son para todo el mundo, tanto para el niño que tiene las necesidades como para el que no. Vamos a empezar con el que no tiene quizás ninguna necesidad en la parte académica o social. Tenemos la parte de que desarrolla la parte de empatía. Sí. Tú sabes, el entender que no todos somos iguales, de que voy no solamente como a embrace, sino que Sí, aceptar aceptar. a todos aquellos que, ¿sabes? Porque todos somos diferentes. A ver, y obviamente para el que tiene las necesidades especiales, el poder acceder a la información
de una manera que, primero, no sé, no le afecta la autoestima y que es que yo soy diferente, o sea, me explico, de que, Sí. porque esta inclusión tiene que hacerse de una manera muy natural. Claro, es que No, este es el truquito, ¿no? ajá, no es que aquí lo estoy haciendo porque es que Juan no sabe cómo sumar, o sea, me explico. Exacto. No es llamándola, enfocando en a un niño o dos niños, que no, esto es algo que todo el mundo se beneficia, inclusive aquel que no tiene necesidad, siempre es otra manera de estimular o de que reciba la información. Exacto. Entonces, esa parte empática, diría yo que es lo que más fortalece en los que no tienen esa necesidad, y los que sí, el poder acceder a la información y que, Dios mío, no se puedan sentir como que nunca, o sea, me explico, yo no entiendo, porque muchos sienten, "Ay, es que yo soy bruto o Sí, bruta", o sea, exacto. O es muy triste. aquí mucho pasa en las escuelas privadas, y yo estoy segura que en las públicas también. Pero pasa que los niños rechazan las adecuaciones no significativas o las modificaciones, porque entonces me van a ver como el raro. Sí, sí. Como que yo soy raro y entonces yo no quiero que me saquen del salón. Y No yo quiero ser diferente. No quiero ser... No, 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 no. A mí, ponme el examen, no importa, yo fracaso. Eh, ¿Qué tú ves? Como que yo sé que tú dices que la inclusión debe ser muy natural. Y eso debe venir desde los primeros años, que tú decías que veías a las maestras entrar, salir, los niños salen, entran. O sea, en las escuelas en que hemos trabajado, esto pasa naturalmente. Pero las escuelas que no pasa naturalmente, eh, ¿qué sugerencias puedes decirles a o sea, a los padres de los niños que dicen, no le des adecuación no significativa, porque yo no quiero que mi hijo lo nombren o le pongan un... Sí, como un label, o sea, que Sí, los identifiquen. Mira, la verdad es que a los padres nos toca, aquí es donde yo digo, no sé si es bajar el lomo o sencillamente entender que nos toca a nosotros educarnos y entender el efecto que esto va a tener a largo plazo en el hijo de uno. Y el daño es mucho más grande tratar de tapar el sol con un dedo sí, a atender la necesidad que hay en el momento, porque el problema es como una bola de nieve que va creciendo, 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 y el problema que va a tener el chiquillo después va a ser monumental. claro. Entonces, al final del día, entender uno cómo realmente, o sea, entender lo que, primero que nada, cuál es el caso del niño en tal caso, no hablando más hablar de Juan, por poner cualquier nombre Juan y no que los Juanes sean, pero bueno. Pero a ver, si el niño tiene dislexia, o sea, ¿qué es la dislexia? Cómo en mi hijo se refleja esa dislexia, qué puedo hacer, o sea, tienes que entender tú antes de poder ayudar, porque lo que pasa es que muchas veces ese rechazo viene de la mera ignorancia, el no entender y no saber. Sí, Una vez tú te empapas y tú entiendes, ok, esto es lo que es, y mira, lo increíble es que la gran mayoría de todos nosotros en algo tenemos, claro, o alguna necesidad, definitivamente. o sea, por ejemplo, en lo personal, yo, que estuve en dos sistemas escolares, en la primaria le hice todo un sistema americano, en la secundaria un sistema panameño. No te puedo decir lo que yo sufrí en el sistema panameño, porque yo no, y Sí, encima de eso, bueno, cuento largo, corto, estaba un año adelantada. Yo no soy una persona auditiva, yo soy muy visual y muy kinestética. ujú. Y todo mi contenido fue dado a mí con una persona sentada, o sea, parada hablándome Sí, en el sí, O sea, yo no te puedo explicar que, o sea, los papás tenemos que entender cómo funciona aquel cerebrito. El que es papá tiene la responsabilidad de criar a un ser humano. Y criar a este ser humano implica cómo lo vamos a educar. Y para entender todo esto, tienes que entender cómo aprende el ser humano. O sea, hay muchas cosas que te toca. Cuando a unos papás no le toca aprender y te toca aprender no solamente qué es lo que tienes que hacer para tú, o sea, porque uno está criando a un futuro adulto que quieres que sea un miembro productivo de esta sociedad, ¿cómo tú vas a hacer para que este ser humano que se te ha entregado a ti logre su mayor potencial? Y la así única es. manera de hacer eso es tú ayudando a ese ser humano en lo que necesite. Y te Ujú. va a tocar Educarte. educarte, informarte, mantenerte al día, porque con todo lo que hay hoy en día con la neurociencia hay tantos avances con los estudios del cerebro que esto es una cosa que no es que, lo de la dislexia, que existía hace 10 años, ya hoy en Ya día hoy en día es diferente. puede ser Sí, nulo. total. Entonces, hay nuevas terapias, etcétera, etcétera. Entonces, uno como papá sencillamente le toca la responsabilidad de educarse y ver qué es lo que tú puedes hacer por tu hijo. O sea, eso es una responsabilidad, y para mí no hacerlo es verdaderamente cae en negligencia. Sí, y de hecho es muy importante hacerlo tanto para los papás de los niños que tienen la dificultad, como para los papás de los niños
que no la tiene. Correcto. Y aceptar que este niño tal vez necesita un poquito más de tiempo, que el niño necesita salirse y ir al Learning Lab o ir a otro salón a terminar un examen. Y me encanta que digas esto porque esto es lo que ese es mi día a día. O sea, esta plataforma que yo he creado es casualmente para poder darle las herramientas y educar a los padres y a los maestros, porque a veces los maestros necesitamos también como que mantenernos al día y entender un poquito más qué es lo que está pasando. Y realmente esta es la misión de mi plataforma, o sea, poder llegarle a ese papá, llegarle a esa mamá y decirle, oye, no pasa nada, todos aprendemos de diferentes maneras. Todos, no todos vamos a ser doctores, vamos a ser fotógrafos, vamos a ser diseñadores gráficos, podemos ser de mercadeo, de comunicación, o sea, todos tenemos nuestra fortaleza y así yo le digo a mis niños que están aquí, porque, por ejemplo, un casito que tengo, que está en una escuela tradicional, él no quiere que lo saque. O sea, las reuniones que tenemos, comenzando con esto, las reuniones que tenemos, yo siempre digo, ¿dónde está el niño? No, él está en clase. Yo, ok. Organizamos todo, no sé qué, salimos de la reunión. ¿Qué pasó? No pasó nada. O sea, hicimos todos los cambios que teníamos que hacer los adultos, pero el no niño involucraron al estaba niño. rechazando la ayuda extra. Entonces, la última reunión que tuvimos, porque no le estaba yendo bien, yo dije, necesito que traigan al niño. Porque él tiene que ser parte del este proceso. plan. Claro. O sea, de la noche a la mañana. O sea, las notas. Porque le hablamos, ¿qué pasa? ¿Por qué tú sientes que no puedes ir? O sea, ¿qué es lo que te pasa que no quieres ir y no quieres aceptar la ayuda extra? No, porque es que allá, en el salón donde voy, no me gusta estar allí, es incómodo y además no quiero salir de mi clase, quiero estar con mis amigos. Sí, pero si tú estás viendo que cuando nos hemos salido, mira todas las cosas que has hecho. Y ahí él decide, ok, está bien, voy a aceptar la ayuda. Pero sin él, esa es otra cosa importante. Correcto. Me parece, Eso ¿no? por súper. Involucrar al niño, porque es su vida. Es que yo, cuando yo, bueno, a ver, y yo no hablé de esto, yo primero empecé en primer grado, también hice cuarto grado. Cuando me retiré del mundo de la educación formal, por así decir, por un tiempo, y cuando regreso a la parte de educación especial. Y una de las cosas que te puedo decir es que definitivamente, que yo siempre le decía a mis padres de familia, y cuando trabajábamos juntas, es que esto es como jugar a la rueda. Aquí todo el mundo tiene que estar agarrado en la mano y esto es un equipo. Y incluye papá, mamá o cuidador primario, el alumno, el profesor, el terapista, el psicólogo, tutor, todos los que están sea involucrados, porque el que se suelta se cayó. O sea, no podemos hacer la rueda. Entonces, esto es un trabajo en equipo y el niño es un miembro más de ese equipo. Exacto. Y se tiene que sentir parte de, inclusive pedirle, como tú hiciste, ¿por qué no? O sea, el por qué, porque todos esos sentimientos hay que validarlos. Claro, porque si no son adolescentes. Por supuesto, porque ¿qué pasa si tú estás trabajando contra la corriente y no vas a lograr nada? Entonces, mientras más grande, y en todas las etapas, pero sobre todo en las etapas de rebeldía como la adolescencia, necesitas involucrar a todos los jugadores. Eso es primordial. Y yo sé que es algo que cuesta mucho entender, sobre todo en los sistemas tradicionales, porque seguimos muy de que es que esto es así porque yo digo, como él no es no, pero eso no funciona. No, definitivamente tenemos que hacer una remodelación. Tenemos que hacer como de verdad, como un análisis de lo que estamos haciendo hoy en día para educar a nuestros hijos, porque tampoco hay muchas maestras. Pero esa es otra, así que estén, y sobre todo, profesores, y que vengan preparados, y que estén preparados con este chip, por así decirlo, con ese componente de saber que hay que educar para todos. No es nada más educar es que todos tienen que aprender lo que dice en el libro. Eso no procede. O sea, hoy es más, inclusive hoy en día, y esto lo vengo diciendo hace años, yo creo que tú recordarás que en algún momento yo lo dije, hoy en día no necesitas ni siquiera textos para enseñar. No los necesitas. Toda la información, tú puedes tener lo que son los standards, qué es lo que necesitas cubrir. Exacto. ¿Qué necesitas cubrir en cuarto grado en el área de matemáticas? Yo no necesito un libro, o sea, yo necesito saber el tema. Exacto. Y de ahí con el internet hoy en día hay de todo. O sea, tú puedes armar todo lo que necesitas sin un solo libro. Así es. O sea, que realmente hoy en día el profesor
Y la manera inclusive como se prepara a los profesores también tiene que ir evolucionando, porque no podemos preparar profesores que enseñan como para el siglo XIX o siglo XX, pero entonces tenemos niños que están en el siglo XXI. O sea, hay un desfase enorme, sobre todo en nuestros países más subdesarrollados, o sea, enorme, porque la manera como se prepara el profesor tiene que ir de la mano del research, de todo lo que se sabe hoy en día. Exactamente. Tú no puedes tener el research por acá y la manera, o sea, porque es que va de la mano. Entonces, esto es, lastimosamente, el mundo de la educación, y lo digo lastimosamente porque trabajamos por pura vocación, es una Total. pasión. Sí, sí, sí. No. Y somos los que formamos profesionales, sin embargo somos los menos reconocidos y menos, tú sabes, Sí. eso es como un tema, pero bueno, es lo que nos tocó y pues lo hacemos con tanto amor, pero verdaderamente pues falta muchísimo, o sea, en los lugares donde, en Europa, en Estados Unidos, donde hay mucho más estudio, o sea, el research es donde más se hace research, obviamente creo que la preparación es mucho más adelantada versus acá en nuestros países donde todavía nos hemos quedado muy atrás. Hay mucha gente remando para que las cosas se pongan a la par, ¿no? Y nos va a demorar más, pero por eso nosotros tenemos que a veces tomar las riendas y como profesores también educarnos y nosotros buscar esa formación por nuestro lado. O sea, tener ideas de cómo podemos hacer las cosas diferentes. Y por ejemplo, con esta plataforma, ayudarse con lo que hay. Claro, y poder entender que, o sea, yo me acuerdo que yo trabajaba al principio y yo fui siempre a una escuela tradicional y era o lo aprendes o fracasas, o sea, punto. Pero yo me acuerdo que yo empecé a trabajar en una escuela americana con un currículum diferente, pues yo me acuerdo que mi directora me decía, si alguien fracasa en tu salón, es tu culpa. O sea, si hay alguien que está fracasando en este salón es porque tú no le estás enseñando a la manera que él necesita aprender. Y eso siempre quedó conmigo. O sea, yo entendí yo entendí tanto porque... Claro, porque es que tú no estás haciendo el trabajo para llegarle a todo el mundo. Y sobre todo, si tú tienes un niño o dos niños que le fue mal, eso es una cosa. Pero tú tienes más de la mitad del salón que no salió bien o que no salió más de cierto porcentaje, tú fallaste en la entrega o el delivery de esa información. O sea, tú nos hiciste saber llegar esa información a todos de la manera como tenía que ser, o sencillamente necesita más práctica. Sí. Esa puede ser otra opción. Sí. Pero definitivamente que yo igual, o sea, yo cuando fui a la escuela en la secundaria, yo recuerdo que había un profesor que era famoso por la cantidad de fracasos, pero él era el más pretty, ese era el mejor profesor porque le tenían miedo. Claro, ese era el mejor, pero, o sea, qué equivocación tan grande. Total. O sea, pero bueno. Sí, con eso dicho, yo quiero decir un poquito del por qué yo estudié educación especial. Y es porque yo tenía un novio que tenía dislexia, full. Y yo me metí en ese mundo de educación especial porque yo quería entender qué es lo que estaba pasando, porque él no sabía que 3A más 4A era 7A, porque él no podía entenderlo, es que él no podía, o sea, era más fuerte. Pero además de él, mis amigos en la escuela, yo decía, pero ¿por qué sufren tanto? O sea, ¿por qué no pueden estudiar y entender? Y yo me sentaba con ellos y estudiaba y llegaba el examen y yo les veía las caras y los manes dije, o sea, no sé nada. Con el pie trataban de copiarse. Yo dije, algo tiene que pasar. Y en eso fue porque yo me metí a estudiar, porque yo decía, es que ¿cómo así? O sea, no todo el mundo aprende igual. Ok, yo entiendo eso, pero yo era una niña, o sea, yo realmente no entendía mucho qué es lo que estaba pasando. Yo sí daba tutorías, de los 15 años yo daba tutorías, y yo sí me acuerdo que mis niños se paraban de cabeza, y yo les estudiaba, yo les cantaba, y me funcionaba, las mamás me buscaban, y yo era una niña. Y la mamá me dice, por favor, ven a darle clase a mi hijo, es que contigo ellos se aprenden las cosas, no sé qué. Y era porque yo usaba otro tipo de modalidades, porque yo decía, ¿qué me importa a mí que el chiquillo esté boca arriba si me está diciendo la tabla del 4 y se la sabe de memoria? Que se ponga boca arriba, me metía en el parque, o sea, hacía diferentes tipos de cosas para poder enseñarle a esos niños, pero no todos somos así. Y yo respeto que todos tengamos nuestras diferencias y que todos sean diferentes, pero yo sí opino como tú que la inclusión debe ser natural. Debe ser natural. Y hoy en día yo creo que en eso hemos avanzado bastante, pero yo creo que hasta en los sistemas tradicionales poco a poco han ido aceptando, por ejemplo, que si el niño tiene que dar la clase parado,
o se tiene que Sí. parar. O sea, porque antes hasta eso era, tú sabes, Sí. sacaban del salón porque el niño se Sí, movía mucho. exacto. O sea, yo tengo un sobrino que el pobre lo mandaban a dar vueltas por toda la escuela, o sea, pero hace rato ya, esto hace más de 10 años que se graduó. O sea, que te puedo decir que por lo menos creo que en ese aspecto de entender que las necesidades de cada niño Sí. son diferentes. O sea, poco a poco vamos evolucionando en ese aspecto, eh, y, y esas son maneras de incluir. Esas son maneras de incluir sin excluir. Exacto. Oye, ¿qué pasa? Como maestro te das cuenta enseguida, ay, fulaneco necesita moverse. Oye, fulaneco, ve y necesito que vayas a la dirección a buscarme. O sea, tú lo pones a moverse sin, tú sabes, hacer un big deal, Ignacio, que tú como maestro tienes que tener como, again, esta profesión para mí no es para todo el mundo, no es una cosa que aquí yo quiero ser, no, esto tiene que apasionarte, Sí, sí, porque sí. tienes que tener unas capacidades, como 10.000 antenas andando a la misma vez, tienes que saber qué quiere Juan, qué quiere María, qué quiere Susana, o sea, qué necesita, cómo lo necesita, y entonces Sí. tienes que tener un pocotón de antenas, y entre esas, poder identificar cuando estas se tienen que mover, cuando, ok, este no me está entendiendo, este acá lo perdí, o sea, y eso todo es tener la inclusión 24/7, Sí. tienes que enseñar de esta manera, estando pendiente de todo el mundo, porque es que así se tiene que enseñar hoy en Sí, día, eso sí, es lo que sí. es. Y creo que también las escuelas tienen que poner su granito de arena y porque los primeros que se van o los primeros que necesitan, si quieren recoger un poco de plata, los primeros que votan son Los los profesores, ayudas, sí, las ayudas, por las supuesto. asistentes, o sea, Es decir, las especialistas o inclusive lo primero que recortan son los programas de música, de arte. Estos ay son problemas no. enormes que tienen en Estados Unidos por cuestiones de budgeting. Sí, o sea, definitivamente que es muy difícil. Es muy Es difícil muy porque difícil. hoy en día creo que nosotros, los educadores, tenemos que estar más preparados aún de lo que teníamos que estar antes, porque tenemos que estar, aparte de la parte de poder saber enseñar para todo el Sí, mundo, sí, sí, sí. es que si la disciplina positiva, que si la disciplina consciente, que, o sea, hay tanto que tenemos que tener en nuestro plato a la hora de ser ese instrumento Claro. para ayudar a que cada niño tenga acceso a la Así información. es. Y porque de nuevo, o sea, no solamente nos podemos preocupar de la parte académica. Hay No, mucho no. que también, la parte emocional. Emocional, si no estás Si no bien estás bien, emocionalmente, y no eso ya vas está, a aprender. yo fui a una conferencia hace varios años atrás donde un especialista reconocidísimo, recuerdo que yo creo que eso fue lo que más me llevé de esa conferencia, es que los estudios ya han demostrado, si tú no estás bien emocionalmente, no hay información que Que entre. termine, o sea, Porque esto es como la pirámide de Maslow, ¿no? Tus necesidades emocionales tienen que estar cubiertas para que tu cerebro pueda pensar, enfocarse en otras cosas. así Pero si es. tú estás en un fight or flight, o sea, o tú O estás tienes en ansiedad, estás no hay nerviosa, sí. manera que Sí, algo entre ahí. Entonces, todas esas cosas son cosas que tenemos que tener nosotros, esta capacidad de poder identificar, ay, concho, Juan no durmió bien hoy viene arrastrando la manta, hoy este pelado voy a tener que ver, o sea, hay tanto de lo que tenemos que estar anuentes, y o sea, es duro, pero es que para el que lo apasiona, esto es lo sí, que es. sí es lo que es. Y encima de eso apasiona aprender, seguir aprendiendo y saber cómo uno puede ser aquel vehículo para poderle llegar a todos. O Claro. sea, eso como profesores es lo que nos Y toca. tener en cuenta que antes se hablaba que uno tenía un 10% de niños con necesidades especiales en la escuela, ¿no? Solo un 10%. Ese número no es real. O No. sea, hoy en día, eh, yo que estoy haciendo un certificado, haciendo una certificación de Harvard y ellos sacan eh, Un estimado, o sacan como que case studies, ¿no? Ajá, Estudios, casos y Ajá. estudios de escuelas, y la mayoría está Es que- entre los casi llegando al 20%. Y eso es los es diagnosticados. que sí, eso lo te iba a decir, porque inclusive tú tienes niños que, a ver, que no tienen nada, ¿no? Perfecto, pero con todo y eso puede haber un área que sencillamente le cueste más. Sí. Cuando estás ahí preparando tu lección, tienes que estar seguro que tú estás, como dice, cubriendo todas tus bases. Exacto. Me explico, para que todo el mundo, porque aunque el que no tiene nada diagnosticado puede ser que sencillamente tiene una pequeña dificultad, por ejemplo, en matemática, y cómo le cuesta acceder a
el entender esto no quiere decir que tiene una discalculia, pero sencillamente es un área que Sí, no la le... matemática es un poquito la es un matemática, tricky, sí, y la gente le tiene mucho miedo. por supuesto, porque es que le cogen tirria, porque no hay otra cosa. Me pasa con una de mis hijas, sienten que no pueden, sienten que no son inteligentes, Sí. sienten que, o sea, y la verdad es que si tuvieran la oportunidad de tener un profesor que tiene la paciencia, y again, sabemos que quizás es difícil porque tienen que cubrir ciertos materiales, etcétera, etcétera, pero tú sabes, lastimosamente es muy duro porque todo el mundo, yo siento, hay muy pocos alumnos que yo he visto en mi vida, que por ejemplo tú puedes decir, este niño across the board, o sea, full, no necesita ayuda en nada. Pero porque en algo, si en lo académico están perfectos, entonces en lo social le falta algo. Exacto. O sea, es que, tú Sí, sabes, sí, porque sí, somos o sea, así, no somos perfectos y no somos existe la perfectos, perfección. definitivamente, Entonces, la definitivamente. inclusión involucra tanto más allá inclusive de la parte académica. Sí. Porque, again, la parte social hoy en día, que encima de eso después de la pandemia venimos arrastrando tanto, tenemos que entonces también preocuparnos por la parte social del niño y cómo integramos a todo el mundo Exactamente, y ser en todo momento, y ser modelos del modelos, cambio. correcto. Bueno, muchísimas gracias, Melanie, por venir y conversar conmigo sobre este tema que me encanta y me apasiona, porque este sí es mi pasión de verdad, la inclusión y la diversidad y la neurodiversidad. Melanie es una especialista y es una asesora y te puedes comunicar con ella. Te voy a poner su información aquí para que la puedas contactar si quieres o si necesitas asesoría, o si no, nos puedes escribir a info@minderonline.com y con muchísimo gusto hacemos pasar toda la información a nuestra querida Melanie. Muchas gracias. Muchas gracias.